Bueno, esta noche vamos a estar estudiando un panorama del libro de Primera de Pedro y ah, yo creo que tiene sentido que yo estoy enseñando esta noche porque llevo casi 3 años ahí en el estudio de Primera de Pedro, obviamente con muchas interrupciones, pero ha sido un privilegio de estar enseñando ese libro y entonces... Yo quiero comenzar pensando en cómo, pues yo creo que hay pocas cosas tan temidas como el sufrimiento, pero al mismo tiempo hay pocas cosas que son tan garantizados en un mundo maldito por el pecado. Debido a los pecados de los demás y nuestros propios pecados, estamos rodeados realmente por dolor, penurías y dificultad. A veces, o hay algo que está muy mal con el mundo donde vivimos y nos sentimos este algo que está mal cada vez que nos enfermamos, cada vez que perdemos un familiar o experimentamos una relación rota. Y, y eso es para los que ni siquiera son cristianos. Y a diferencia de lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad, la situación es más grave, no mejor, es más grave para los cristianos. No solamente experimentamos el sufrimiento normal de la vida, los efectos del pecado en el mundo caído, pero también nosotros experimentamos hostilidades adicionales porque somos enemigos del mundo, la carne y el diablo. Nosotros no debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual y como discípulos de Cristo, discípulos de Cristo, somos enemigos de Satanás, que en la Biblia dice que es el Dios de este mundo, Dios minúsculo. Y porque nosotros hemos sido santificados, es decir, apartados del mundo como agentes y representantes, embajadores del Dios que Dios odia, Él ha puesto un blanco en nuestras espaldas. Y a lo largo de la historia, los hijos adoptados de Dios han sido recipientes de persecución, ataques físicas y verbales, calumnia, maltratamiento y sufrimiento de los hijos del diablo. Y eso es como siempre la Biblia lo presenta. Tenemos hijos del diablo y hijos de Dios y siempre hay una guerra realmente. Hasta volviendo al punto de Caín y Abel, es que ya tenemos la primera experiencia entre un hijo del diablo atacando un hijo de Dios. Y entonces, como cristianos, tenemos un tipo de sufrimiento adicional. Y como dije, comenzando con el asesinato de Abel, vemos sufrimiento y la persecución de los hijos de Dios, también en Ismael e Isaac, Josué y sus hermanos, David y Saúl, el asesinato de los profetas, la muerte de Juan el Bautista, Esteban, y la persecución y la muerte de todos los apóstoles. Es que la verdad, la historia está llena de historias del sufrimiento y persecución de los apóstoles. La tradición histórica dice que todos de los apóstoles, excepto Juan, murieron muertes brutales por martirio y Juan fue exiliado en una isla hasta su muerte. Y aunque en los primeros tiempos los que estaban persiguiendo, pues son diferentes que ahora. El resultado no ha cambiado. El sistema del mundo ah, odia los que siguen a Cristo y busca eliminarlos mediante la muerte o la supresión de su mensaje. Y hoy no ha cambiado. Quizás en Colombia no estamos al punto de morir por lo que creemos, pero sin embargo no hay menos esfuerzo para obligarnos a callarnos y a amedrentarnos hasta la sumisión. Y nosotros vimos esto, por ejemplo, en 2020. Por la primera vez en nuestras vidas, vimos como el potencial totalitario del gobierno. Vimos gobiernos en todas las partes del mundo
con fuerza, cerrando iglesias, restringiendo como los viajes, obligando vacunas, y en algunos lugares como Canadá y otros países, inclusive estaban poniendo pastores en la cárcel por abrir sus iglesias. Estaban mandando policías para tapar las entradas a las iglesias. Y mira, en COVID vimos como un nivel del gobierno como más grande, digamos, pero imagínate si todo el poder del gobierno estaba en contra específicamente contra un grupo en particular, es decir, cristianos. A lo largo de la historia, el mayor perseguidor de los cristianos ha sido el gobierno y volverá a suceder. Eso es lo que en Apocalipsis dice que el gobierno mismo va a ser lo que oprime y persigue los cristianos. Además, estamos entrando en una etapa no tan hostil como en tiempos pasados. Por ejemplo, en las épocas de Pedro y Pablo, Nerón fue el emperador y él estaba pues matando cristianos, poniendo un palo a través de sus cuerpos, encendiéndolos y usando como linternas en sus fiestas. Pero hoy en día vemos más persecución porque hay como un tipo de hostilidad cultural y social. Es decir, y no es tan fuerte aquí en Colombia como en otros lugares como los Estados Unidos y otros lugares, pero para resistir la perspectiva mundana de la sexualidad humana, para tener una perspectiva bíblica sobre el matrimonio, la sexualidad, es hacerte un enemigo de la cultura y vamos a ser sujetos por resistir a ciertas perspectivas políticas quizás. Vamos a ser sujetos a calumnia, insultos y muchas burlas. Seguir a Cristo, sin duda, nos va a llevar solamente no sufrir socialmente, sino económicamente, porque ya hemos visto que algunos, por tener como posturas y convicciones en cuanto a cosas médicas, algunos tarde o temprano van a perder sus trabajos por no apoyar la agenda LGBT o el aborto o por seguir, vivir según su conciencia. Ah, y los que están en el mundo, aquellos que se parecen, actúan y suenan como Jesús, van a estar atacados, odiados, burlados, encarcelados y tal vez incluso matado o asesinado por seguir las enseñanzas de la Biblia. Las escrituras nos muestran de manera conclusiva que que la tribulación o tribulación es un producto, es un subproducto natural de cristianismo genuino. Un autor, William Cox, dijo eso. De hecho, el que escapa la aflicción bien puede dudar su adopción. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que si uno nunca sufre por ser un cristiano, sí, porque primero Timoteo, creo que es 3:12, no recuerdo exactamente la cita, estoy olvidándolo en ese momento, dice que todos los que quieren vivir para Cristo Jesús sí van a sufrir persecución. ¿Y para qué? Porque somos enemigos del sistema de este mundo. Y si tú nunca estás encontrando ninguna resistencia de las cosas del mundo, de los incrédulos, yo creo que es una buena pregunta decir, ¿y por qué? ¿Soy demasiado pasivo? ¿Soy demasiado mundano en la manera que pienso? Y puede ser, esa es una buena pregunta, porque si la Biblia dice que si tú sigues a Cristo fielmente, vas a sufrir persecución y tú nunca sufres nada, quizás es porque tú no estás tomando tantas posturas cristianas en la práctica en tu vida. Y eso tiene sentido, porque esa resistencia pasó también a Jesús. Ellos, en la época de Jesús, odiaron a Cristo y lo asesinaron porque su mensaje condenó
es un mensaje de condenación para el mundo y sus pecados. Por ejemplo, Juan 15, 18 a 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Segundo Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Nuestro llamamiento como cristianos, o nuestro llamado como cristianos, como veremos y como hemos visto en el estudio de Pedro, es acompañar a Cristo en sus aflicciones y en sufrimiento. Como estamos adoptados en Cristo, estamos destinados a la matanza. Eso es lo que dijo Juan Calvino. Entonces, como cristianos fieles, quien quieren vivir para Cristo, la pregunta no es si voy a sufrir, sino cuándo y más importante, cómo voy a sufrir. ¿Cómo voy a sufrir? Eso es la pregunta para nosotros como cristianos. Alguien una vez había dicho que hay tres etapas en la vida en cuanto al sufrimiento y las pruebas. O estás en medio de una prueba actualmente, o o acabas de salir de una prueba, o estás a punto de entrar en un periodo de prueba. Es decir, la prueba para un cristiano es inevitable y quizás ya estás en pruebas. Yo creo que en este momento, yo creo que estoy en un periodo de pruebas en varias situaciones de mi vida. Ah, o quizás te sientes como en paz, probablemente es porque acabo de salir de un tiempo de pruebas o vas a entrarlo pronto. Y con mi tiempo, después de varios años en Colombia, he notado algo o he dado cuenta de algunas cosas que no son tan buenos, que muchos no tienen una teología bíblica de sufrimiento, del sufrimiento. Y muchas veces, yo creo que está cambiando un poco en IBCC porque las personas tienen más años fuera del carismatismo y más años fuera del evangelio de la prosperidad. Pero sí o sí, me parece que muchas veces cuando la gente sufre, yo lo escucho mucho, pero ¿por qué el Señor me está castigando? Ellos tienen esa idea de que si estoy sufriendo es porque Dios está enojado conmigo, me está castigando o algo. Pero ¿sabes qué? Eso no es correcto necesariamente. Puede ser disciplina del Señor, pero puede ser muchas razones que uno sufre. Vivimos en un mundo caído. Mejor dicho, Job sufrió por ser justo. Así que, pero la idea es, si nosotros no pensamos correctamente sobre el sufrimiento, tú no vas a sufrir bien. Y tu sufrimiento será peor porque no solamente no estás pensando bíblicamente, tampoco vas a lidiar o tú no vas a soportar con el sufrimiento bíblicamente. Y el sufrimiento, sí, con mala teología, no tiene nada de esperanza conectado. Y Santi y yo, desde que hemos llegado aquí en Colombia y plantado IBCC, creemos que es un llamamiento importante para nosotros y es una de las responsabilidades de los pastores de preparar su pueblo para el sufrimiento y persecución inevitable. Nosotros tenemos que entrenar y capacitar a ustedes para sufrir bien, para la gloria de Dios, en una manera que honra a Cristo. Y por eso yo decidí predicar a través de Primero de Pedro, porque el libro trata completamente del sufrimiento. Y en Primero de Pedro, eso fue toda introducción. Y por ahora vamos a ver qué hemos estado realmente estudiando en el libro de Primero de Pedro. Y mira, después de 3 años de predicar a través de este libro, lo que yo he predicado y lo que estoy diciendo es verdad.
Y yo he tenido varias personas que han tenido momentos tremendos de sufrimiento y me han dicho la misma cosa. Bueno, es que en momentos de sufrimiento, este libro de Primer de Pedro ha sido de una gran consolación para mí, un gran consuelo para mi alma, volver y escuchar de nuevo los sermones donde la Biblia dice, mira, tú vas a sufrir. Lo importante no es que no sufres, lo importante es que sufres bien para la gloria de Dios. Entonces, vamos a comenzar oficialmente con el panorama. ¿Quién es el autor? El autor es Pedro, pues parece obvio, y él está escribiendo con Marcos. Yo creo que va a ser importante que ustedes tengan sus Biblias abiertos a primero de Pedro porque voy a estar citando muchas cosas y yo creo que sería bueno para ustedes buscar los pasajes. Es un libro, es una carta pequeña, no solamente 5 capítulos, pero vemos que según primero de Pedro 5:13, que él está con Marcos. Marcos fue un joven que viajó con Pablo y después con Bernabé, pero después él se convirtió en un discípulo de Pedro. Y, y cuando Marco era muy importante a Pedro, por ejemplo, Marco escribió el libro de Marcos ah, bajo la guía de Pedro. Muchos dicen que el libro de Marcos es como el evangelio de Pedro, pero que Marco escribió. Entonces, también está con Silvano, dice en 5:12, está también con Silvano, que fue como su secretaria o amanuense. Amanuense es alguien que básicamente escribe lo que tú dices. Pero en 5:2 y 5:13, vemos que Pedro estaba con Marcos y con y Silvano, ah, que también era un compañero de Pablo y estaba encargado de entregar las cartas a las iglesias. Pero ¿quién fue Pedro? Pedro fue nacido Simón, hijo de Juan. Es el hermano de Andrés, quien lo presentó a Jesús. Él está llamando, muchas veces dice que cuando el Señor lo llama Simón, es cuando él está actuando de una manera pecaminosa. Cuando se llama Cefas, Pedro o Simón. Y Simón cuando estaba pecando normalmente. Él es casado. Nosotros vemos en 1 Corintios 9:5 que su esposa a veces lo acompañaba en su trabajo misionero, pero también su suegra fue sanado por Jesús, así que obviamente tenía una esposa. Él fue un pescador, eso fue su carrera, de Galileo, uno de los 12 apóstoles, y él realmente era como el líder de los apóstoles. En todas las listas de los apóstoles, él es el primer nombre mencionado, porque él es como el líder. Y cuando Pedro habla en los evangelios, es que básicamente lo que él está diciendo es como, esa es la postura de todos los apóstoles. Muchas veces es como el sentido. Él es uno él es uno del círculo íntimo de Jesús. Ese grupo de 4 personas, Pedro, Jacobo y Juan o Santiago, y él era un testigo a la transfiguración. Él hablaba muchísimo, como hemos dicho, es que él no tenía ningún problema en abrir su boca y decir cosas tontas. Muchas veces nos sentimos como una conexión con Pedro porque siempre estaba metiendo su pie en su propia boca, tratando como, no sé cómo es el dicho en español, como que dijo cosas y después como, no, es que, ¿para qué? Entonces, él muchas veces la filosofía de Pedro a veces parece como habla primero y piensa después. Y entonces, pero ¿sabes qué? Nosotros como nosotros hablamos mucho de eso, pero realmente él fue un hombre muy apasionado y que amaba al Señor y él tenía mucho celo. Así que a veces cuando hay gente que no, es que él saltó del barco para andar en el agua. Bueno, y después perdió su fe y podemos decir que no, su fe, perdió su fe, qué pecador.
pero él era el único apóstol que tenía tanto celo de saltar del barco. Y así que era un lado positivo y un lado negativo, digamos. Él es muy impetuoso, tiene momentos muy altos y momentos muy bajos. Por ejemplo, puede tener un momento donde Cristo, él dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, en esta roca voy a edificar mi iglesia. Entonces, claro, un momento alto. Y después, él regaña a Cristo diciendo que tú no puedes morir y tú no puedes morir, yo no voy a permitir eso. Y Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, él salta del barco tratando y comienza a andar en el agua, pero después comienza a hundirse por su falta de fe. Él dice la Santa o la última cena, es él quien dice, nunca vas a lavar mis pies, Dios. Nunca vas a lavar mis pies, Jesús. Y Jesús dice, bueno, si yo no te lavo, tú no tienes ningún parte de mí. Entonces lava todo mi cuerpo. Es que es como, está muy, como por un lado o el otro. Es que siempre está como muy animado. Ah, y él dice, nunca te voy a abandonar, Mateo 26. Pero cuando estaba siendo traicionado Jesús, y cuando Jesús estaba siendo traicionado por Pedro, él saca su espada y quita la oreja del siervo en Juan 18. Así que él quería defender el Señor, pero también negó a Cristo 3 veces. Y al final vemos que en Juan 21 Jesús lo restaura. Hay una gran diferencia. Pablo o Judas Iscariota, él peca de una manera grave y no se arrepienta. Y entonces se ahorca después o se suicida. Pedro niega el Señor 3 veces, pero en arrepentimiento el Señor lo restaura. Y mira, eso es Juan 21 18 a 19. Y dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y mira, muchos piensan, la tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, porque cuando ellos iban a crucificarlo, él dijo, yo no quiero morir como mi Salvador, entonces méteme al revés para crucificarme. Pero ¿sabes qué? Eso fue una mala noticia para nosotros, ¿no? Que cuando eres más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá. Básicamente tú vas a morir por fuerza. Pero sabes que yo creo que para Pedro eso fue buena noticia. ¿En qué sentido? Porque eso significaba que él, quien era siempre tan volátil, es que él iba a perseverar hasta el final. Cuando Jesús dice, tú vas a morir como martirio o un mártir, yo creo que para Pedro hubiera sido, uy, gloria a Dios, que yo voy a sobrevivir hasta el final fiel al Señor. Entonces, es claro, es que quién está pensando, me gustaría estar asesinato, o asesinado, pero al mismo tiempo, si Jesús me dice, Michael, tú vas a morir un muerte muy feo por mi nombre, de un lado es como, uy, qué feo, pero por otro lado, es que bueno, yo voy a ser fiel hasta el final. Pero mire, ¿sabes qué? Toda esta parte de Pedro, que era muy volátil y inestable, después de la ascensión, vemos un Pedro, yo creo que dije Pablo, Pedro, vemos un Pedro muy, muy diferente, muy diferente. Él fue el predicador principal y el líder en el Pentecostés, en Hechos 2, y él predica con poder y convicción, y 3,000 personas son salvos. Pedro realizó señales, dio testimonio a Cristo, solucionó problemas y regañó el pecado, ah, ah, y regañó el pecado en la naciente iglesia de Jerusalén. Claro, pues tenía algunos fallos todavía. En Gálatas
en Gálatas 2 vemos que él comenzó a ser como un poco de hipócrita, temor de hombre, pero en general muy fiel. Gálatas 2:9 dice que él fue un pilar o columna de la fe. Él fue el apóstol a los circuncidados. Gálatas 2:7-8. Él abrió la puerta para el ministerio a los gentiles en Hechos 10. Y él es el protagonista principal en la primera parte del libro de Hechos. Y después, en los primeros capítulos de Hechos, todo es como Pedro siendo como el héroe hasta que la conversión de Pablo, y Pablo después comienza su ministerio. Y después de Hechos, del libro de Hechos, no escuchamos nada de Pedro hasta que el libro de Primero de Pedro. ¿Pero dónde? ¿Dónde entonces? ¿Dónde está Pedro cuando está escribiendo esta carta? Eso es importante. En capítulo 5 versículo 13, dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Cuando dice Babilonia, yo creo que está hablando de Roma, de Roma. Babilonia se usa en otros lugares en el Nuevo Testamento como una referente a Roma. Por ejemplo, Apocalipsis 16:19, 17:5, 18:2. Como en el Antiguo Testamento, Babilonia fue el centro del mundo terrenal y la oposición al pueblo de Dios. Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, Roma fue el centro terrenal de un sistema mundana o mundial del gobierno y la vida que se oponía al evangelio. Usted recuerda que fuera en el imperio romano, imperio romano. Entonces, Roma, yo creo que es Babilonia. Yo creo que cuando está escribiendo está encarcelado, donde más tarde sería martirizado. Yo creo que escribió, yo creo que fue matado, asesinado por Nerón, quien fue el emperador en como a 62 o 63. Estaba crucificado, como mencioné, al revés, en probablemente 64. Yo creo que está escribiendo en 62 o 63, y él fue martiriado o martirizado en como el año 64. Es decir, él terminó bien su carrera. Como Pablo, que dice en segundo de Timoteo, yo he terminado la carrera, yo he hecho muy bien. Yo creo que Pedro, después de un comienzo muy turbulenta en todo su ministerio de Jesús, él terminó la carrera muy bien. Él fue un hombre muy fiel. Y después yo creo que podemos ver una cosa que también es impactante, o pues yo creo que mejor mencionar en este momento. Yo creo que es interesante que Pedro es el autor de Primero de Pedro. ¿Cómo estuvo Pedro en el ministerio de Jesús? Temeroso. Él negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque no quería sufrir. Y ahora vemos un Pedro tan transformado y santificado por su vida en Cristo, que él que negaba al Señor para no sufrir, ahora está en la cárcel al punto de morir, escribiendo una carta animando a otros, diciendo, está bien, ustedes pueden sufrir bien. Espera el sufrimiento y ustedes van a sufrir para la gloria de Dios. El punto no es evitar el sufrimiento, sino sufrir bien. Y mira, eso es un testimonio de que Pedro, el Señor ha hecho una obra tremenda en Pedro, y todo cambió después de la ascensión. ¿Quién es la audiencia de Primero de Pedro? ¿Quién es la audiencia? Son cristianos elegidos. Son cristianos elegidos. Y sabemos esto por varias razones. Segundo de Pedro 3:1. En segundo de Pedro 3:1 dice, amados,
esta es ya la segunda carta que les escribo. Entonces, estaba hablando de la primera carta, es primero de Pedro, y pero segundo de Pedro 1:1 nos dice cuando está como hablando de que su audiencia dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, los que han recibido una fe, es decir, que son salvos. Pero en primero de Pedro capítulo 1 dice, a ellos a quienes Dios había concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, o sea, segundo de Pedro, y a ellos que eran partícipes de la naturaleza divina. Es decir, podemos saber un poco de quién está escribiendo, que son cristianos, que es la audiencia en primero de Pedro, porque en segundo de Pedro, él está diciendo, estoy escribiendo la segunda carta a ustedes que son elegidos. Pero en primero de Pedro 2:9 también dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, la audiencia del primero de Pedro es una lección para cristianos. Entonces, cuando está hablando de sufrimiento, 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 es que está hablando a cristianos o con cristianos. Y estas personas, estos cristianos, capítulo 1 dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Entonces, él está hablando que cristianos que son dispersados en todas esas regiones. La pregunta, una gran pregunta, cuando estamos leyendo primero de Pedro, es que si está hablando a cristianos o está hablando con judíos o esos cristianos elegidos son judíos o no. Yo creo que son iglesias de principalmente gentiles con algunos judíos. Algunos pueden no estar de acuerdo, pero yo voy a explicar por qué creo eso. Pero yo creo que son iglesias principalmente de gentiles con algunos judíos, porque él describe su audiencia en varios lugares en la carta en una manera que nunca hablaría él de los judíos. Y yo quiero que me sigan a los versículos, a los siguientes versículos. Por ejemplo, pensar, si él está escribiendo a los judíos, y porque él dice, de la dispersión. Y cuando dice de la dispersión, mucha gente dice que no, eso tiene que ser los judíos. Pero si revisamos varios versículos, él habla de su audiencia de una manera que es como no suena para nada como judíos. Entonces, por ejemplo, 1:14, él dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Está hablando de cómo ustedes en el pasado, con su ignorancia, pensaron de cierta manera. Ustedes no, ya no pueden pensar así. 1:18. De su vana manera de vivir, heredad de sus padres. Pues tampoco, vana manera heredad de sus padres, no suena como un gentil. En capítulo 2 versículo 10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Si son judíos, no creo que hubiera dicho, ustedes no eran pueblo. Hubieran dicho que ustedes son el pueblo. Y en 4, 2 y 3, en capítulo 4 versículo 2 y 3, él comienza a hablar del pasado de su audiencia y dice, ustedes vivieron el tiempo pasado. Ah, el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Entonces, pues eso no suena nada como, como los judíos, porque los judíos no no se caracterizaban por cosas así. ¿Y qué está pasando con su audiencia? Están sufriendo y siendo perseguidos por su fe. No necesariamente la persecución
de Roma bajo Nerón. Eso no iba a comenzar por un par de años, pero probablemente estaban sufriendo persecución en sus regiones locales, porque fue en el año 64 que Nerón se quemó Roma y culpó a los cristianos y comenzó como ataca a los cristianos, pero eso estamos en 62, 63 en este momento. Entonces, Pedro está escribiendo ta- tanto para abordar su sufrimiento presente, o sufrimiento actual, pero también él quería prepararles para el sufrimiento más grave que iba a venir, que Pedro sabe que van a experimentar en el futuro. Y él está tratando como animarlos. Pero mira en capítulo 1, versículos 6 a 7, ¿qué dice? En lo cual ustedes se regocijen grandemente, aunque ahora, entonces ya están sufriendo, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, es un grupo que ya está sufriendo, pero en capítulo 14, en capítulo 4 versículo 12 él dice, amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Algo que está pasando en este momento, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y en 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Dónde está su audiencia? Son cristianos, gentiles, tanto gentiles gentiles como judíos, más que todos gentiles, creo, y estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos de esos lugares están en lo que es hoy en día Turquía, y eso fue una ruta circular que hubiera sido la ruta que esta carta hubiera sido entregada. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es como una ruta circular de donde hubiera entregado esta carta a las diferentes iglesias. ¿Qué son los temas principales del libro y qué es el propósito de Primero de Pedro? ¿Qué es el propósito de Primero de Pedro? Lo bueno es que si ustedes fascina Primero de Pedro, les fascina Primero de Pedro y se lo recomiendo. Es un libro tremendo. Yo he disfrutado tanto predicar. Es que yo tengo como 70 sermones ya sobre el libro. Estamos terminando casi con capítulo 4, entonces falta muy poco para terminar la carta, pero ha sido una carta muy, muy buena y yo creo que de mucho gozo poder estudiar ese libro, esta carta, los últimos años. Pero ¿qué es el propósito? El propósito de Primero de Pedro es animar a los cristianos a seguir firmes en el camino, en medio de él y a pesar del sufrimiento o de la persecución que están sufriendo. Él está animándoles a estar firmes en la verdadera gracia de Dios. Eso es lo que dice explícitamente en 5:12. Está animándoles que estén firmes en la verdadera gracia de Dios, pues a la luz del sufrimiento y persecución que está calentando más y más. Y eso es un libro, eso es el propósito, para animar a los cristianos que queden firmes en el camino, en medio de y a pesar de la persecución que están sufriendo, para animarles a estar firmes en la verdadera gracia de Dios, cuando están enfrentados o confrontados con persecución y sufrimiento que está calentando cada vez más. Esto es un libro muy lleno de teología. Pedro menciona características de Dios o atributos de Dios, su santidad, su bondad, su fidelidad y la gracia. Él se refiere a la obra de Dios en elección, regeneración, su redención y también el juicio de Dios sobre las personas. Pedro define su doctrina de Cristo,
hablando de la divinidad, humanidad y la impecabilidad, es decir, la perfección, y no que Jesús no pecó. Además, su cristología habla de la resurrección y ascensión de Cristo. Pedro también señala al ministerio, al Espíritu Santo, a la iglesia primitiva, y también habla también de escatología. Pero el tema principal del libro, como ya he mencionado varias veces, es el sufrimiento. El sufrimiento. Él menciona el sufrimiento en todos los capítulos. Las personas que sufren varias pruebas, 1:6, que están perseverando o sufriendo dolor y sufrimiento y están sufriendo injustamente, 2:19, que fueron acusados y tus vidas cristianas de, ah, como que estaban hablando mal, despreciando su vida cristiana. 3:16. Ellos eran calumniados. 4:4. Ellos estaban sufriendo muchas pruebas de fuego. 4:14. Y ellos estaban sufriendo según la voluntad de Dios. 4:19. Y en general, versículo 9 y 10 de capítulo 5 dice que están sufriendo. Pero ¿sabes qué? No es sufrimiento sin esperanza. 5 veces en esta carta, Pedro habla de la esperanza en medio del sufrimiento. Y él habla de nuestra herencia futura en Cristo como la esperanza y la fortaleza o la fuerza en sufrimiento. Vamos a capítulo 1, versículo 3 a 5. Porque Pedro muchas veces dice, el sufrimiento actual es difícil. Yo no voy a negar eso. Pero el combustible o la esperanza para soportar el sufrimiento y sufrir bien es fijar tus ojos en el futuro, en la eternidad. Porque mira, sufrir sin esperanza, eso es el peor tipo de sufrimiento. Eso es el tipo de sufrimiento que pasa en el infierno. Es que vas a sufrir, si tú rechazas a Cristo, vas a sufrir una eternidad sin ninguna esperanza que vas a salir. Eso es el peor tipo de sufrimiento porque no hay ninguna esperanza de alivio, de nada. Es puro mal siempre. Pero para nosotros que estamos en Cristo, lo que Pedro quiere decirnos una y otra vez es que ustedes tienen un futuro, un futuro, una herencia, el cielo, recompensa. Y si ustedes se fijan en lo bueno que te espera, el sufrimiento actual es, uno puede soportar. Pero primero, lo que dice, y el libro comienza con este punto. Y mira, versículos 3 a 5 del capítulo 1 comienza dándonos un poco de esperanza, esperanza, esperanza. En versículo 6 dice, en esta, en lo cual, hablando de versículos 3 a 5, ustedes pueden regocijarse grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo sean afligidos con diversas pruebas. Es decir, Pedro está diciendo, ustedes deben no solamente sufrir bien, ustedes deben regocijar en su sufrimiento. Eso es imposible si ustedes no están meditando en la esperanza futura. Pero leemos versículo 3 a 5. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservado en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder del Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Fíjense en versículos 3 a 5 para que puedan regocijarse en el sufrimiento actual, porque hay demasiada promesa para el futuro. En versículo 13 del capítulo 1 dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción,
sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pon tu esperanza completamente en el futuro y la gracia que va a ser tuya en el futuro. Versículo 20 y 21 del capítulo 1. Se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Estamos hablando de la esperanza, no es sufrir solamente por sufrir. En capítulo 3, versículo 15. Dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pues, ustedes tienen que tener esperanza. 4:13, capítulo 4, versículo 13. En la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y en capítulo 5, 1, dice, participantes, Pedro está hablando de sí mismo, él es un participante de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 4 del versículo 5, el capítulo 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y finalmente, en versículo 10 del capítulo 5, dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, este poco de tiempo puede ser toda tu vida, para que sepan. Ustedes están pensando, no, pues poco de tiempo, puede ser el resto de tu vida, pero a la luz de la eternidad, eso es poco tiempo. Y eso es lo difícil. Pero dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Eso es un tema, el sufrimiento y regocijar con esperanza en el sufrimiento. Otro tema, Jesús es nuestro modelo en sufrir ahora para la gloria de Dios. Jesús es nuestro modelo en sufrir en este momento para la gloria futura. Capítulo 2, 21 a 24. No, no solamente dice, sufre bien, dice, Cristo es tu modelo, cómo sufrir bien. Versículo 21 de capítulo 2. También Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, es decir, él no devolvió mal por mal, que es la tentación que nosotros tenemos cuando alguien está persiguiéndonos o estamos sufriendo, queremos volver mal por mal y él no pecó en su sufrimiento. Esos son dos temas que vamos a ver. Es mejor que no sufres por pecar. Sufre injustamente por ser justo. Esa es la única manera digna de sufrir. No sufrir por pecar. Eso es lo que dice 3:15. No sufres por pecar. Sufre por justicia. Y cuando Cristo dijo, y Cristo es el ejemplo, él sufrió por su inocencia y él sufrió sin pecar. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgue con justicia. Él confiaba que el Señor mismo iba a hacer toda la justicia en el futuro, en el día del juicio. Y así que Jesús no tenía que defenderse, él no tenía que luchar por sus propios derechos, él estaba encomendando todo a Dios. Eso es uno de mis versículos favoritos del libro, porque él no tenía que responder con pecado, porque él sabía que si estaba sufriendo injustamente, el Dios de la justicia iba a hacer lo correcto. En 3:22, ah, él sufrió, pero ahora dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. Ah,
y en 4:1 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Es decir, en vez de huir todo el sufrimiento, nosotros debemos abrazar la posibilidad de sufrir injustamente. También vemos en varios lugares otro tema, la soberanía de Dios en la salvación y el sufrimiento. El libro comienza hablando de la elección trinitaria. 1:1 a 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ah, entonces, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Versículo 9 del capítulo 2. Recuerda, el tema es que la soberanía de Dios en la salvación y el sufrimiento. 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también es la voluntad de Dios en su soberanía que suframos. 3:17. 3:17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Yo hago lo correcto, yo glorifico al Señor y yo no peco. Y si yo sufro, es porque Dios es la voluntad de Dios que sufro por hacerlo lo bien. Y 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, es la voluntad de Dios que suframos o que sufrimos. Entonces, está bien, no tenemos que decir. Yo he escuchado carismáticos diciendo, nunca es la voluntad de Dios que suframos o que sufrimos nosotros. Eso es falso. Es la voluntad de Dios que sufrimos. ¿Por qué? Porque pues Él hace muchas cosas a través del sufrimiento para hacernos más como Cristo. Otro tema que una y otra vez habla en el libro, en la carta, que somos extranjeros en este mundo temporal. Somos extranjeros en este mundo temporal. 1, capítulo 1, versículo 1, dice, a los expatriados, somos expatriados aquí en esta tierra. En 1:17, y si invoquen como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Habla como, miren, ustedes están ahí en un peregrinaje, no se hacen tan cómodo acá. Prepárense para el sufrimiento. Si este mundo no es mi hogar, y mira, ¿qué pasa cuando estamos sufriendo mucho como cristianos? Anhelamos salir y estar con el Señor. A veces, uno de los propósitos del sufrimiento es quitar nuestros ojos y nuestra como agarra de las cosas del mundo. Nosotros en nuestro pecado tenemos la tendencia de aferrarnos a las cosas terrenales para buscar nuestro cielo en esta tierra. Y muchas veces es el sufrimiento que me recuerda, mi cielo nunca estará aquí en esta tierra. Así que no debo pensar que estoy aquí. Estoy alquilando, digamos. Y entonces mi tiempo en este tierra, en este mundo es temporal. Ah, y en capítulo 2:11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Como cristianos sufrimos aquí en esta tierra porque no pertenecemos aquí, no es nuestro hogar y entonces nosotros no vivimos según el mundo. Si tú vives según el mundo, si tú estás enamorado con el mundo y si tú quieres que este mundo sea tu cielo, es muy dudoso que tú eres salvo. Es que un cristiano entiende. Santiago 4:4. Si ustedes quieren hacer amistad con este mundo y el sistema del mundo, adúltero es, o estás adulterando. Primero de Juan 2:15 a 17.
amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Este mundo no es mi hogar, no es mi hogar. Debemos estar animados, porque ¿sabes qué? En la misma manera que nuestras vidas aquí son temporales, nuestro sufrimiento es temporal a la luz de la eternidad. Nota lo que dice capítulo 1:6. Si por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos. Es algo temporal. Puede ser tu vida, como mencioné en 5:10. 5:10 dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, yo creo que la idea es que, mira, no va a durar siempre. Hay un escape que es la eternidad. Anímense, perseveran hasta el final. Los creyentes también tienen que ser un testigo en el mundo como ellos esperan la esperanza futura. Nosotros no nos retiramos del mundo. Vivimos en el mundo, pero de una manera diferente. Y eso realmente es una sección bien larga. 2:12 a 3 capítulo, creo que es, no, 3:15 creo. Es que nosotros, está diciendo, ¿cómo vivir como un cristiano en un mundo lleno de pecadores? Es decir, cómo vivir como empleado, esclavo, cómo vivir como un testimonio para un esposo con su esposa inconversa, una esposa con su esposo inconverso. Es que habla una y otra vez de que cómo nosotros tenemos que vivir en justicia con incrédulos para ganarles al Señor. 2:12 es que es como 2:11 y 12 son como una introducción a la sección larga que sigue hablando de eso. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, haciendo bien. Ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, hablando de cómo someterse al gobierno. 3:1 a 6. Las esposas cristianas pueden ganar sus esposos incrédulos a través de comportamiento piedoso. Los esposos, en 3:7, cómo ganar sus esposas inconversas. Y en 3:13 a 16, están listos de hacer una defensa y vivir justamente a pesar de los ataques de los incrédulos. Habla mucho de la santidad en esta carta. En capítulo 1, 13 a 18, sean santos, porque yo soy santo. Una y otra vez, en medio del sufrimiento, en medio de un mundo pagano que nos persigue, inclusive no se persigue, sea santo, sea un testimonio. Capítulo 2 versículo 9. Somos pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos testigos evangelistas en medio del sufrimiento. Entonces, no es que no, es que ya me retiro del mundo. No, vive en el mundo, no como el mundo. Y vas a sufrir por eso, pero sea una luz, sea santo, evangeliza y proclama el Señor y gana almas en su sufrimiento por sufrir bien. Bueno, y al final, un tema es la gracia. La carta comienza y termina hablando de la gracia. Pedro se arrepintió en lágrimas y recibió perdón y la restitución como un apóstol en Juan 21:15 a 17. Porque él conoció la profundidad de su necesidad y porque él entendió la perfección de Jesús, la oferta de Jesús, Pedro amaba la gracia de Dios. Él habla de gracia en salvación en capítulo 1:1 a 2 y 10, en capítulo 2:9 y 10. Pedro también habla de la gracia en salvación. Él habla de gracia en sufrir. Y él también habla de gracia en el futuro cuando Cristo está revelado en capítulo 1 versículo 13. Vemos mucho de la gracia de Cristo en un Pedro transformado. El mismo Pedro que regañó a Cristo porque él no podría imaginar un Cristo sufriente o una fe sufriente, ahora escribe la epístola del sufrimiento de la cárcel esperando su propio muerto.
Qué tremenda la gracia del Señor, ¿no? Para cambiar a Pedro. Y eso puede ser la misma cosa para nosotros. Y quizás algunos de ustedes están escuchando este mensaje y están pensando, uno están en Cristo y están sufriendo porque están pecando. Pecan y pecan y pecan y sufren las consecuencias de tus pecados. Bueno, Cristo ya sufrió. Cristo ya sufrió el castigo que merecemos nosotros. Entonces podemos arrepentirnos y clamar a Él para misericordia y gracia. Y el Señor nos puede transformar. Y cuando Él nos transforma, mira, y comenzamos a vivir en santidad, el mundo nos va a odiar y nosotros vamos a sufrir. Pero está bien, porque sufrimos en esta vida un poco de tiempo, pero en el futuro tenemos una gloria, una recompensa, una herencia que nos espera, que no se marchitará, que no se puede quitar. Y eso es lo que espera para nosotros que estamos en Cristo por toda la eternidad. Así que Primero de Pedro es un libro demasiado lindo, es una de mis cartas favoritas en el Nuevo Testamento. Por eso yo no quiero terminar la carta y sigo predicando cada vez más. Pero, pero yo creo que cuando terminamos con Primero de Pedro, yo creo que lo más triste estará yo. Pero ese es solo un panorama hoy. Y concluimos el panorama hablando de que nosotros vamos a sufrir y lo importante no es que evitemos el sufrimiento, sino que suframos bien para la gloria de Dios, con regocijándonos porque estamos fijados en la vida que viene y no en este mundo temporal. Somos peregrinos, nada más. No, no echan tanta raíz aquí en esta tierra porque eso es un mundo doloroso, pero hay mucho recompensa y gloria que nos espera.